Partidos políticos independientes han convocado una rueda de prensa. Dirigentes políticos independientes, Gabriela Salcedo nos tiene a continuación más detalles acerca de esta rueda de prensa. Te escuchamos, Gabriela. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, amigos televidentes. A esta hora establecemos un contacto desde la sede de la Mesa de la Unidad Democrática, porque aquí independientes anunciarán su adhesión a la tarjeta de la unidad. Vamos a escuchar en este momento al doctor Diego Arria. Por favor. Muchas gracias. Para mí es doblemente satisfactorio estar aquí hoy. Entonces, lo primero, quiero aprovechar la oportunidad para reconocer lo que en mi perspectiva personal ha significado un ciudadano venezolano en este proceso de contribuir con equilibrio, ponderación, talento, paciencia, a construir la unidad. Y ese es mi amigo Ramón Guillermo Aveledo. Creo que el país debe reconocerle a él como se lo reconoce, y aún será más en el futuro, su contribución a que este proceso haya marchado como hoy en día lo estamos viendo. En el segundo, en el fondo, yo no tendría que venir a decir que estoy a favor de la tarjeta de la unidad, porque siempre lo he estado. Lo estuve cuando las elecciones de la Asamblea Nacional insistí a los partidos de que debiéramos presentarnos en una sola tarjeta. Decía, no era el momento de contarse los partidos, era el momento de que nos contáramos los venezolanos. Lamentablemente no fue así, y luego vimos que habían como 6 o 7 grupos ya clase independientes dentro del Congreso. La tarjeta de la unidad para mí lamentablemente no fue la única. Yo hubiese preferido, y siempre lo mantuve, que Venezuela tenía circunstancias tan graves que enfrentamos, que el mensaje más fuerte y poderoso a todos los venezolanos, sin distinciones de partido o de preferencias ideológicas, era única tarjeta, porque solo tenemos un solo candidato. Creo que la mejor manera de ayudar a Enrique Capriles Radonsky, nuestro candidato, era con una sola tarjeta. Lo que más se le aproxima, y eso vine yo, por supuesto, a respaldar, es la tarjeta de la unidad, que creo que ha sido un magnífico logro. Yo aspiro a que los venezolanos independientes, sobre todo, tengamos muy presente de que este es un medio real de poder incorporar nuestra visión, nuestras aspiraciones por la vía de una tarjeta que realmente congrega a todos, no solamente congrega a distintas organizaciones políticas, sino fundamentalmente a los partidos. Así que, doctor Aveledo, yo estoy muy complacido de estar acá, decir que los venezolanos tenemos un medio para expresar nuestra opinión. No hay nada que nos separe de decir que no me gusta determinado partido. No, la tarjeta de la unidad es la vía, es el camino que podemos tomar. Muchísimas gracias, y cualquier pregunta me será muy grato contestar. Muy buenos días, queridos amigos. En primer lugar, mi agradecimiento a mi amigo Ramón Guillermo Aveledo. Comparto plenamente en su totalidad las palabras de Diego Arria. Creo que son palabras del país nacional en el reconocimiento a un extraordinario venezolano que en medio de las más diversas dificultades ha logrado ir tejiendo un sentimiento de unidad, y lo ha hecho en medio de la pluralidad, con base al respeto, por supuesto, de las distintas posiciones o tendencias que pudieron ocurrir, pero atendiendo a objetivos de mayor trascendencia para la República, para el Estado venezolano, para la nación venezolana. De tal manera que me uno fuertemente a ese reconocimiento. En segundo lugar, estamos aquí como independientes. También hubiéramos querido que se tratara de una sola tarjeta que expresara el gran sentimiento de la oposición nacional, pero eso también responde a una visión democrática, el sentido de pluralidad, el sentido de diversidad que a nosotros nos caracteriza. Por lo tanto, la tarjeta de la unidad es una salida, es un camino extraordinario para el país independiente, pero también para aquellos partidos políticos, grupos, asociaciones que consideren que a través de esa tarjeta pueden desarrollar su solidaridad, su apoyo con el candidato Enrique Capriles Radonsky. Nosotros tenemos un solo mensaje, nosotros tenemos una sola alternativa que es democrática, nosotros tenemos un solo deseo, un solo anhelo, que es la sustitución del actual régimen por métodos democráticos y en el marco de la Constitución, y a ello nos hemos ceñido y a ello se ciñe
la filosofía, el testimonio y la actuación de la Mesa de la Unidad Democrática. De tal manera, pues, que en conclusión, nuestro llamado al país nacional, en particular a los independientes, y también nuestro llamado a cerrar filas en esa tarjeta de la unidad, donde, como el caso de Diego, como el caso mío, nosotros y de muchísimos otros, por supuesto, estamos militando para poder expresar nuestra opinión política y apoyar fuertemente al que seguramente será, Dios mediante, el próximo presidente de los venezolanos, y en cuyas manos estará la sustitución para el regreso a la democracia del actual régimen. Muchísimas gracias, quedo igualmente a la orden de todos ustedes. Bueno, pues a mí mucho recibir hoy, así como la semana pasada, recibí a un conjunto de partidos políticos y a los diputados independientes a la Asamblea Nacional por la unidad, los miembros independientes del Grupo Parlamentario de la Unidad, recibir en esta oportunidad a dos distinguidos ciudadanos de Venezuela, dos independientes distinguidos, independientes que, como dice bien Maracorina, no son indiferentes, no quiere decir, es todo lo contrario. Es todo lo contrario, son independientes de militancia política, pero muy claros en sus convicciones, en sus principios y en el modo de querer a Venezuela que defienden. El doctor Diego Arria, quien fue aspirante a la candidatura de la unidad y que es un venezolano que todos conocemos, de una vida pues cívica muy conocida, muy reconocida en el país y en el exterior, y al doctor Germán Escarrá, un profesor de Derecho Constitucional y además pues una figura pública muy respetada, lo cual es particularmente interesante. Ayer se lanzó en Caracas un movimiento llamado La Constitución del Camino, por un conjunto de constituyentes. El doctor Escarrá quizás fue entre los constituyentes el que individualmente más aportó a la redacción de ese texto que hoy nos rige, o que hoy debería regirnos, esa Constitución que podemos decir que es actual, pero que no es vigente, y que queremos hacerla vigente, y el compromiso de Enrique Capriles es precisamente hacer vigente efectivamente la Constitución. ¿Qué quieres estudiar? ¿Cuál? Esta. Está encendido, ¿no? En vivo pasan esas cosas. Entonces, lo que decíamos es que me contenta mucho que ambas personalidades hayan venido a sumarse a esta opción. Ellos, como ya lo han dicho, se han manifestado claramente partidarios de ella, y en el caso del doctor Escarrá subrayo pues su carácter de redactor del actual texto constitucional, y es un propósito del gobierno que presidirá Enrique Capriles Radonsky el restablecer la efectiva vigencia de la Constitución en Venezuela. Como hemos dicho e insistimos, todas las maneras de votar por Enrique Capriles son legítimas. Hay partidos que decidieron ir con su propio símbolo a votar por Capriles, y otros que han preferido, que han tomado el camino de apoyar por esta vía a la candidatura de Capriles, la candidatura de la unidad, a la candidatura del próximo presidente. De modo pues que así será, y estamos encantados de la vida de poder recibirlos aquí. Nuestra competencia no es entre las tarjetas que apoyan a Capriles. Bien, vamos a estar muy atentos a las noticias, las informaciones. Vamos a retornar a lo que está ocurriendo en Paraguay con Carolina Alcalde, que tiene detalles. Carolina, adelante.